Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 58% algodón y 42% acrílico. Y aunque me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3.5 milímetros, voy a utilizar esta aguja de 3 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien cerradita. Cinta métrica, una aguja lanera. También vamos a necesitar la medida del contorno debajo del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el anillo mágico. Para hacer el anillo mágico colocamos la hebra así sobre la mano. Con la hebra larga abrimos estos dedos. En la parte de acá le damos vuelta, hacemos una X, sujetamos acá, giramos. Con la agujita pasamos por la parte de abajo, traemos la hebra que está en la parte de atrás, la traemos hacia el frente, sujetamos todo acá, quitamos los dedos, nos posicionamos, fíjense, con la hebra que vamos a tejer. Entonces hacemos una cadenita para sujetar y ya podemos desenredar el anillo mágico. Fíjense, esto va a estar así, la hebra corta, se ve acá, desenredamos. Este anillo lo cerramos un poquito para que sea más fácil para nosotros trabajar allá adentro. Nos queda así, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera cadenita, hacemos una segunda cadena y de esta forma completamos nuestro primer punto alto, ¿sí? Ahora, para comenzar entonces tenemos que tener 4 puntos altos, pero ya tenemos las dos cadenitas que cuentan como el primero. Para hacer el segundo punto alto enlazamos y dentro del anillo, atrapando las dos hebras, ¿sí? La del anillo como tal y esta hebra, traemos la hebra con la que estamos tejiendo, sujetamos acá bien. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. ¿Sí? Ya llevo 2 puntos altos. Para hacer el siguiente punto alto, enlazamos, traemos hebra, me quedan acá 3 aros, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Ya llevo 3 puntos altos, hago el cuarto, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Tengo mi primer grupo de 4 puntos altos, contando como el primer punto alto las dos cadenitas. Ahora, como vamos a hacer un triángulo, aquí tenemos que hacer una separación, entonces vamos a hacer esta separación con 2 cadenas. Luego volvemos y tejemos otro grupo de 4 puntos altos. Y 4 puntos altos, ya tengo el segundo grupo, hago separación con 2 cadenas. Y repito un tercer grupo con 4 puntos altos. Y el cuarto punto alto. ¿Sí? Ya podemos cerrar este anillo. Voy a retirar la aguja para que vean bien. Entonces, con la hebra que tenemos acá suelta, tiramos de ella. Sujetamos acá todos los puntitos, tiramos de esta hebra. Apretamos bien. Y fíjense, así se ve. Bien cerradito, ya tenemos 1, 2 y ahora tenemos que hacer el cierre de esta primera vuelta. Para hacer el cierre de esta primera vuelta la vamos a hacer un poquito diferente. Entonces, este cierre es el mismo que vamos a hacer a lo largo de toda la copa. ¿Sí? Entonces, enlazamos y fíjense, aquí tengo las dos cadenitas con las que iniciamos. ¿Sí? Aquí chiquitita está una y aquí está la segunda cadena. Entonces, aquí sobre la segunda cadena, fíjense, atravesamos la aguja. Vamos a tener acá cuidado, ya va para retirarla. Entonces, aquí vamos a tener cuidado, fíjense, atravesamos, tratamos de atravesar las dos hebras. Allí traemos la hebra con la que estamos tejiendo, me quedan 3 aros. Entonces, enlazo y atravieso los 3. Aquí lo que acabé de hacer es un medio punto alto. ¿Sí? Hago el cierre así para que con este medio punto alto yo pueda quedar en el centro del agujerito. ¿Sí? Porque de ahora en adelante todos los cierres de cada vuelta vamos a quedar en el centro del agujerito
para no tener cierres en ninguno de estos lados y que casi no se nos note. Bien, entonces ya tenemos nuestros 3 grupos de 4 puntos altos. Para comenzar la segunda vuelta, entonces hacemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Y a partir de esta segunda vuelta tenemos que hacer aumentos, ¿sí? Para que esta copa vaya creciendo poco a poco. Entonces, los aumentos de ahora en adelante consisten en 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, ¿sí? Aquí como estoy en el centro del agujerito, entonces voy a hacer medio aumento, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, medio aumento serían 2 puntos altos. Como ya tengo las 2 cadenitas que cuentan como el primero, entonces aquí en el centro, fíjense del agujerito que se forma, enlazo y allí hago el segundo punto alto. De esta manera ya tengo medio aumento listo. Ahora tejemos un punto alto sobre cada punto alto que tenemos en la parte de acá. Aquí tengo 4 puntos altos, entonces enlazo. El primer punto, fíjense, aquí están las 2 cadenitas con las que iniciamos la fila anterior, de donde sale el medio punto alto. Allí en ese agujerito voy a tejer lo que viene siendo mi tercer punto alto, ¿sí? Enlazo el siguiente punto alto, fíjense que aquí se me hace como una hebra. Fíjense, aquí está el punto, aquí está el punto. Tomo las 2 hebras de esta manera, hago el siguiente punto alto, lo que viene siendo el punto alto número 4, punto alto sobre el punto alto, ya llevo 5 puntos altos, me queda 1, punto alto sobre el punto alto, ya llevo 6 puntos altos y aquí ya llegué a las 2 cadenitas de separación donde está la fila anterior, ¿sí? Entonces, cada vez que lleguemos así, finalizamos los 4 puntos altos acá, hacemos un aumento. En esta esquinita, entonces, como les dije hace un momento, el aumento consiste en 2 puntos altos dentro de ese agujerito, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. 1 y 2. ¿Sí? Fíjense, de este modo, este costado ahora tiene que tener 8 puntos altos. Contamos, tenemos las 2 cadenitas como el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo punto. De ahora en adelante, entonces, cada costado debe de tener 8 puntos altos separados de 2 cadenitas. Seguimos repitiendo, entonces ya tengo el aumento, enlazo. Cuando voy a comenzar a tejer acá sobre los 4 puntos altos, comienzo aquí, en el primer punto. Fíjense, aquí están las 2 hebras, ellas como que se me esconden algunas veces debajo del aumento, pero aquí está el primer punto, allí están las 2 hebras. Y comienzo a tejer punto alto sobre cada punto alto. Como en la fila anterior tenía grupos de 4 puntos altos, tejo esos 4 puntos altos, ¿sí? Entonces acá ya llevo 6 puntos altos porque en la mitad de este aumento me suman 2. Aquí ya llegué a al siguiente agujerito. Entonces volvemos y repetimos. Cada vez que lleguemos a un agujerito vamos a tejer 2 puntos altos, que es la mitad del aumento. De esta manera ya tengo desde acá, hasta la mitad, desde esta mitad de este aumento hasta esta mitad de este aumento, ya tengo 8 puntos altos, 2 cadenitas de separación y completo el aumento con otros 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora solo me queda tejer por este costado. Entonces enlazamos, recordamos que aquí está el primer punto, el agujerito donde vamos a tejer. Hacemos el primero, ¿sí? Ya tengo 6 puntos altos, llegué aquí al comienzo, recuerdan que había comenzado con medio aumento, ¿sí? Entonces en el agujerito
completo el aumento tejiendo los 2 puntos altos que me hacen falta, 1 y 2. Ya tengo 8, 8 y 8. Ahora tenemos que hacer el cierre. El cierre lo vamos a hacer exactamente igual a como hicimos en la fila anterior con medio punto alto. Hacemos la unión, enlazamos. Aquí está la primera, buscamos la segunda cadena, la atravesamos así bien por la mitad. Fíjense. Aquí les quiero enseñar. Cuando estamos así, este es el punto, ¿sí? Este viene siendo el segundo punto. Entonces buscamos una y la segunda cadena, la atravesamos desde la mitad, traemos hebra y allá hacemos el medio punto alto. De esta manera cerramos lo que es la segunda vuelta. Y así vamos a seguir repitiendo. Les repito la tercera vuelta. Entonces, comenzamos tejiendo 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto. Enlazamos, como estoy en el centro del agujerito, completo el medio aumento. Entonces, aquí en el centro del agujerito hago lo que viene siendo el segundo punto alto. Enlazo. Fíjense, aquí están las 2 cadenitas de la fila anterior con las que comencé. Allí de donde saqué el medio punto alto, en ese mismo agujerito voy a tejer lo que viene siendo el tercer punto alto. Enlazo y comenzamos a tejer punto alto sobre cada punto alto. ¿Sí? Si yo aquí en la fila anterior tenía 8 puntos altos, pues vuelvo y tejo esos 8 puntos altos. Aquí ya tengo uno. Fíjense, el segundo, aquí están las 2 hebras, como la cadenita que se me forma aquí atrás. La atravieso, ¿sí? Ella a veces como que se esconde. Fíjense, aquí está el punto. Y comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta que lleguemos a donde están las 2 cadenitas. Y 10. Si vienen contando, de hecho les recomiendo que vayan contando los puntos para que se aseguren de que van teniendo de cada lado la misma cantidad. ¿Sí? Si vienen contando hasta este punto deben de tener 10 puntos altos. Ya llegamos a las cadenitas, enlazamos, hacemos el aumento que son 2 puntos altos. De esta manera ahora en este costado voy a tener 12 puntos altos. Y en cada vuelta de cada lado se me van a ir incrementando 4 puntos altos. ¿Sí? Porque yo cuento medio aumento de este lado y medio aumento de este lado. Así voy sumando de a 4 puntos altos. Entonces ya tengo los 2 puntos altos. Hago 2 cadenas de separación y 2 puntos altos más. Sigo repitiendo. Ahora en este costado enlazo. Fíjense, el primer punto está allí escondidito y comienzo a tejer. Después del aumento, 8 puntos altos. Y 8 puntos altos, ya llegué al siguiente agujerito. Hago el aumento, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos más. Todo dentro del mismo agujerito. ¿Sí? Ahora tejo estos 8 puntos altos y 8 puntos altos. Ya llegué acá donde comencé. Fíjense, aquí está el agujerito. Completo el aumento tejiendo 2 puntos altos allí dentro de ese agujerito. 1 y 2. Y fíjense, esto se va viendo así. ¿Sí? Ahora hacemos el cierre. Les enseño por última vez cómo hacemos este cierre. Enlazamos. Fíjense, 1 y 2 cadenitas, ¿sí? Atravesamos la cadena desde la mitad. Aquí nos aseguramos, fíjense, cuando atravesamos la cadenita, así nos aseguramos de tomar acá las 2 hebras, ¿sí? Para que no se nos vaya a crear un agujerito extra. Aquí como que tenemos 2 hebras, entonces traemos la hebra con la que estamos tejiendo, me quedan 3 aros y hago el medio punto alto atravesando los 3. De esta manera se ve la tercera vuelta. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo una y otra vuelta exactamente igual hasta que tengamos la medida de ancho necesaria.
hago el aumento, 1 y 2 puntos altos, ¿sí? Entonces fíjense, esto hasta el momento se ve de esta manera, ¿sí? Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 8 vueltas. Yo voy a realizar una talla M, ¿sí? Entonces vamos a cerrar. Aquí ya podemos cerrar, pero la última vuelta la vamos a cerrar diferente, ¿sí? Entonces, para cerrar esta última vuelta, si tejemos las 2 cadenitas de separación igual a lo que hemos venido haciendo, y buscamos acá, como siempre, en la segunda cadena, y allí vamos a tejer punto deslizado, ¿sí? De esta manera cerramos únicamente la última vuelta. Aquí ya podemos cortar esta hebra. Entonces, para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, retiramos esta hebra, esto lo ajustamos y fíjense, esto se ve de esta manera. Fíjense, me gusta hacer este cierre porque aquí no se nota mucho, ¿sí? No se percibe mucho este cierre. Entonces, para que tengan una referencia, como les dije hace un momento, yo voy a hacer una talla M y esto debe de medir acá entre 15 y 15.5 centímetros. Fíjense, aquí yo tengo 15 centímetros para una talla M. Sí, fíjense, aquí yo tengo 15 centímetros para una talla M. Si vienen tejiendo conmigo con el mismo hilo y todo, entonces para que tengan una referencia, al final yo tengo desde acá hasta acá 32 puntos altos. Bien, entonces aquí en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial que tiene que tener de ancho para cada una de las tallas. Pero si lo están tejiendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Y fíjense, la copa les tiene que quedar así. Sí, les tiene que cubrir prácticamente todo el busto. Aquí les tiene que quedar únicamente como 1 centímetro para poder hacer el acabado final, ¿sí? Entonces fíjense cómo les debería de ir quedando. Y bien, chicos, entonces una vez que tengamos nuestra copa lista, la hayamos probado y todo, vamos a tejer la otra exactamente igual, con la misma cantidad de vueltas y todo. Cortamos la hebra también en la otra copa exactamente igual, y una vez que tengamos ambas copas listas se ven de esta manera. Fíjense, este va a ser el derecho, ¿sí? Esta va a ser la parte visible del top. Fíjense, este es el revés. Aquí, como tenemos esta hebra, si quieren con la agujita lanera, vamos a hacerlo de una vez rápidamente. Con la agujita lanera la enhebramos. Y acá en la parte de atrás tensamos bien para asegurarnos de que está bien cerradito y vamos a perder esta hebra. Comenzamos a atravesarla en algunas puntadas en la parte de atrás, ¿sí? Aquí, antes de cerrar este arito, podemos pasar nuevamente y lo que vamos a hacer es que la vamos a ir perdiendo en algunos puntitos. Y fíjense, una vez que ya la hayamos perdido por puntos suficientes, lo que hacemos es cortar. Cuando tengamos hebras por allí, eso es lo que vamos a hacer, las vamos a ocultar. Bien, entonces, ya que tenemos nuestras dos copas listas, fíjense, ellas se ven así. Ahora vamos a posicionarlas porque de una vez vamos a hacer acá el acabado, hacemos la unión en el centro de las copas y completamos acá el acabado. Entonces, antes de comenzar este acabado vamos a posicionarlos. Fíjense, tenemos las dos hebras hacia acá, ¿sí? Vamos a dejar una hebra que quede hacia este lado y la otra hebra que quede hacia este lado. ¿Sí? Que las dos hebritas queden por acá por fuera, para que acá donde tengo las terminación queden en la misma dirección, ¿sí? O sea, queden hacia afuera las dos. Entonces, vamos a comenzar a hacer el acabado y de una vez hacemos la unión en las copas, tomamos hilo y antes de comenzar como tal vamos a sacar hebra suficiente. Sí, vamos a sacar aproximadamente 1 metro, puede ser. Cortamos. Este pedacito de hilo que cortamos lo dejamos a un lado y ya les digo qué vamos a hacer con él. Ahora sí, fíjense, voy a retirar esta copa, pero ya sabemos que va a ir así posicionada para comenzar a hacer el acabado acá. Esta es la que va a quedar en este lado, entonces
¿Sí? Entonces para comenzar acá hacemos un nudo deslizado, buscamos aquí la copa, esta esquinita, y allí en el agujerito atravesamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos, vamos a tejer 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, ¿sí? Y en la parte de acá vamos a comenzar a hacer de una vez el acabado. Entonces, ¿sí? En este acabado vamos a hacer un punto piña. Entonces, para comenzar, enlazamos y allí donde hicimos la unión en la segunda cadenita, traemos hebra. El punto piña es 3 puntos altos sin cerrar, ¿sí? Pueden ser 3, 4, 5 puntos, pero aquí en la parte de arriba lo vamos a hacer con 3 puntos altos sin cerrar. ¿Cómo son esos 3 puntos altos? Entonces, estamos así como si fuéramos a tejer un punto alto, enlazamos y atravesamos 2 aros, no lo cerramos todavía, enlazamos nuevamente, allí mismo traemos hebra. Fíjense que a todas estas voy a ir ocultando estas hebras, ¿sí? En esta primera parte. Traemos hebra, me quedan 4 aros, enlazo y atravieso 2, ahora tengo 3 aros y hago un tercer punto alto sin cerrar, todos dentro del mismo agujerito. Traemos hebra, enlazo, atravieso 2. ¿Sí? Aquí al final me deben de quedar 1, 2, 3 y 4 aros. Ya tengo 3 puntos altos sin cerrar, enlazo para completar la piña y atravieso los 3. ¿Sí? Hago una cadenita para sujetar. Fíjense, esto me queda así. Voy a pasar estas hebras acá para que no se me confundan. Ahora, luego de esta cadenita, tejo 3 cadenas adicionales, 1, 2, 3. Voy a hacer la puntada picot. ¿Sí? En la puntada picot, entonces, sujeto acá, luego de las 3 cadenitas, y aquí en este agujerito, que es el de la unión, y voy a tejer allí un punto bajo. Voy a hacer un punto piña con una puntada picot. ¿Sí? Entonces, ahora vuelvo y repito. Enlazo sin hacer cadenas de separación ni nada y vuelvo y tejo el siguiente punto piña. Entonces me voy a saltar 1, 2 y en el tercer puntito repito el punto piña. Traigo hebra, me quedan 3 aros, enlazo, atravieso 2. Enlazo, en el mismo agujerito traigo hebra, atravieso 2 aros y en el mismo agujerito enlazo, traigo hebra y atravieso 2 aros. ¿Sí? De esta manera, fíjense, me van a quedar 4 aritos sobre la aguja, enlazo y los atravieso todos para completar el punto piña. Luego hago una cadenita para sujetar, o sea, para cerrar todo el punto y tejo 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Hago la puntada picot, sujeto acá, fíjense en el agujerito que se me hace en la unión, traigo hebra y tejo allí un punto bajo, ¿sí? Y ahora sigo repitiendo mis puntos piña. Las 3 cadenitas, puntada picot. Y hasta este momento, fíjense, esto se ve así, ¿sí? Ahora, como ya estamos llegando acá al centro, fíjense lo que vamos a hacer. Enlazo y cuento, me quedan 1, 2, 3. Aquí pudiera hacer el punto piña, pero aquí me interesa sacar de una vez la base para la tira con la que vamos a amarrar el top, ¿sí? Entonces, voy a hacer enlazo 1, 2 y en el tercero voy a hacer únicamente un punto alto. Entonces, tejo 1, 2 puntos altos para llegar al centro de la copa. En el centro de la copa tejo también 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora voy a repetir de este lado exactamente lo mismo que acabo de hacer acá, ¿sí? Pero como acá finalicé con 2 puntos altos antes del centro,
tejo 2 puntos altos, fíjense, el primero y el segundo después del centro. Aquí que tenía punto picot y 2 puntos altos, ¿sí? Entonces tengo 2 puntos altos, hago el punto picot. Ese punto picot lo hago con 3 cadenas, sujeto acá y en estas 2 hebras, como aquí tengo es un punto alto, me regreso tejiendo un punto bajo, ¿sí? Hago allí la puntada picot y comienzo a repetir. Entonces enlazo, cuento 1, 2, 3, comienzo a hacer los puntos piña, ¿sí? Y fíjense, esto me va a quedar en el centro así. Y aquí ya tengo la base con 6 puntos altos para luego sacar de acá la tira que va a pasar por la espalda. Bien, entonces sigo repitiendo acá los puntos picot, pero no los voy a hacer completos hasta acá, hasta la esquina. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar de una vez acá de hacer la unión con la otra copa, ¿sí? Entonces, si yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos con puntada picot, entonces yo voy a hacer la unión en 1, 2 y 3. Para que no me quede tan escotado, entonces yo voy a tejer hacia acá 7 puntadas, 7 puntos piña, y llego hasta acá para luego hacer la unión, ¿sí? Entonces voy a llegar aproximadamente hasta acá. Si ustedes quieren, si no lo quieren tan escotado, dejan 1, 2, 3, máximo 4, ¿sí? Para que no les vaya a quedar acá muy escotadito. Y bien, chicos, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos piña con puntada picot. Entonces lo que voy a hacer en este lado es enlazo, tejo el punto piña normal, 2 y 3, cierro una cadenita para ajustar y en la parte de acá, en los últimos puntitos que nos faltan, los últimos puntos piña que nos faltan, no voy a tejer puntada picot, ¿sí? Para poder tener el espacio de hacer la unión. Entonces, luego de la cadenita de sujetar, simplemente hago una cadena de separación, enlazo y repito el siguiente punto piña. 1, 2, 3, atravieso todo, sujeto, una cadena de separación, enlazo nuevamente, cadena de separación y tejo el último punto piña. ¿Sí? El último punto piña me debería de quedar acá en el último punto antes del agujerito. Por 2, por 2, por 2. Aquí simplemente cierro, sujeto con una cadena y fíjense, me van a quedar 1, 2 y 3 espacios para hacer la unión. Entonces, aquí cierro, aquí voy a finalizar de la misma manera en la que comencé acá, ¿sí? Entonces, cerramos tejiendo un punto alto en el centro, aquí de la copa, o sea, en este agujerito, perdón. Y fíjense, esta primera copa se ve así. Estamos acá y aquí ya tenemos el espacio para hacer la unión con esta copa, ¿sí? Como les dije, vamos a cerrar en 1, 2 y 3 puntos o 3 agujeritos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, para cerrar acá, fíjense lo que vamos a hacer. Desde acá, desde donde estamos, enlazamos, traemos la copa. Recuerden que esta colita de hebra me tiene que quedar acá hacia afuera. Entonces, aquí, en el agujerito, traigo hebra y voy a hacer el punto alto, ¿sí? Fíjense, de esta manera cierro. Ahora, enlazo, comienzo en esta copa de la misma forma en la que comencé. Entonces comienzo acá tejiendo un punto piña en el primer punto. Entonces aquí está el primer punto, paso por 2, paso por 2 y paso por 2, atravieso los 4, una cadenita para sujetar y fíjense,
Aquí ya podemos comenzar a hacer la unión. ¿Sí? Las uniones nos van a quedar en el centro del agujerito. Entonces nos posicionamos así. Aquí solo hice una cadenita. Busco acá el primer agujerito, fíjense. En lugar de la segunda cadenita me voy a unir atravesando acá. Hago allí punto deslizado. Y de esta manera comienzo a cerrar las dos copas, ¿sí? Entonces luego de este punto deslizado enlazo, tomo esta copa y comienzo a repetir la puntada piña. 1, 2, en el tercero atravieso 2, me quedan 4 aros, paso por los 4, una cadenita para sujetar, busco en la parte de acá el segundo agujerito, ¿sí? Fíjense, este segundo agujerito, paso la aguja allí, hago punto deslizado, estoy acá, enlazo, repito la tercera puntada piña, paso los 4 aros, una cadenita para sujetar, hago la última puntada, el último cierre acá, luego de esta cadenita para sujetar, busco acá el último agujerito, punto deslizado, enlazo y de aquí en adelante sí comienzo a repetir mis puntos piña con la puntada picot, ¿sí? Y fíjense chicos, aquí ya tenemos la unión de las copas, me quedó así, ¿sí? Y fíjense, entonces de aquí en adelante voy a repetir los puntos piña, cuando llegue acá al centro hago lo mismo que hice acá y finalizo acá tejiendo el último punto piña acá sin puntada picot. Y bien chicos, aquí estoy llegando al último punto piña. Fíjense que lo hago en el último punto antes del agujerito. Hago el tercer punto alto sin cerrar, una cadenita para sujetar y acá no voy a hacer cadenas ni nada porque voy a pasar acá al centro a hacer un punto alto. Y fíjense, esto se ve así. Aquí ya tenemos la base para las tiras y esto se ve así. Ahora, antes de continuar en la parte de acá para no cortar la hebra, entonces vamos a buscar acá este lado. Recuerdan que habíamos dejado separado un pedacito de hebra. Eso es para poder hacer las cadenas y comenzar a tejer el top hacia abajo. Entonces nos posicionamos en este costado, buscamos el pedacito de hebra. Aquí hacemos nudo deslizado para comenzar. Buscamos acá. Fíjense, recuerdan que siempre que comenzamos un punto alto lo hacemos por lo general con 2 cadenitas. Entonces buscamos una y esa segunda cadenita está acá. Pasamos el nudo, ajustamos. Y acá vamos a comenzar a tejer una tira de cadenas. Sí, vamos a tejer cadenas, pero vamos contándolas a medida que las vamos haciendo. 1, 2. Y bien chicos, entonces lo que vamos a hacer es tejer cadenitas hasta que, fíjense, al posicionar la copa, esta tira de cadenas, midiéndola así, bien estiradita, nos llegue acá a unos 4 o 5 centímetros antes del centro de la espalda. Y bien, entonces una vez que ya lo hayamos medido, podemos cortar esta hebra. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 30 cadenitas. Sí, entonces para cortar esta hebra, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos. Y para que sepan entonces, esta medida, por si no lo están tejiendo para ustedes mismas, esta medida lo que tienen que hacer es, a la medida debajo del contorno del busto, le vamos a restar unos 10 centímetros. Eso lo vamos a dividir entre 2. Y esa es la medida que tenemos que tener desde acá, desde el centro de la copa hasta acá, hasta la última cadenita. ¿Sí? Midiendo esto así, bien estiradito.
Bien, de todas maneras, si ustedes no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial debajo del contorno del busto para cada talla. Bien, entonces como aquí yo ya tengo listas mis 30 cadenitas, significa que yo acá voy a hacer 30 puntos altos, ¿sí? Porque esto lo vamos a continuar tejiendo en puntos altos. Buscamos acá, recuerdan que no habíamos cortado esta hebra, vamos a hacer las cadenitas, pero en lugar de 30 cadenas vamos a hacer una menos. Sí, vamos a hacer 29 cadenitas y ya les enseño por qué. 28 y 29 cadenitas. Sí, tengo una cadenita menos. Ahora vamos a comenzar a tejer los puntos altos. Sujeto a la última cadena que hice. Hago 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Enlazo y en la tercera cadena desde la aguja de crochet, o sea en la última que sujetamos, traigo hebra y comienzo a tejer los puntos altos. ¿Sí? De esta manera ya tengo 2 puntos altos porque las 2 cadenitas con las que tomé altura me cuentan como el primero. Y allí, de esta forma, se me crea lo que va a ser mi punto alto número 30. ¿Sí? Ahora voy a seguir tejiendo un punto alto en cada una de las cadenitas. Paso por acá. Fíjense, cuando lleguemos aquí, como aquí tenemos un punto alto, podemos tejer un punto alto aquí en la mitad, un punto alto en el agujerito, seguimos tejiendo puntos altos hasta llegar al centro de la copa. Sí, aquí en el centro de la copa tenemos que hacer una pequeña disminución porque fíjense que esto me queda así un poquito levantado, entonces para evitarlo, hacemos acá una disminución. Y bien chicos, fíjense aquí estoy llegando al centro de las copas. Fíjense, aquí esto se ve así, solamente tejer puntos altos. Y acá, como les dije, vamos a hacer una pequeña disminución. ¿Sí? La disminución la vamos a hacer en este último agujerito de acá y en este primer agujerito de acá. Entonces, llegamos hasta allá. Aquí en el centro, en el agujerito, me da espacio para tejer un punto alto, enlazo, fíjense aquí tengo como otro agujerito, me da la oportunidad de tejer otro punto alto y aquí ya estoy en el centro. Entonces, para hacer esta disminución de punto alto, enlazo, tomo este agujerito, acá traigo hebra, enlazo, atravieso 2 aros como si fuera a hacer un punto alto sin cerrar, enlazo nuevamente, tomo el siguiente agujerito, fíjense, como aquí no tengo un punto específico, lo que voy a hacer es que voy a tomar el primer agujerito que yo vea allí disponible. Traigo hebra, enlazo, atravieso los dos y para hacer la disminución de punto alto me quedan 3 aros, enlazo y cierro los 3. ¿Sí? De esta manera completo esta pequeña disminución. Ahora enlazo, tejo acá, fíjense, tengo chance de tejer aquí en este agujerito un punto alto, enlazo aquí en el agujerito otro punto alto y comienzo a tejer los puntos altos de manera normal. Voy a tejer un par de puntadas más para enseñarles y fíjense, el centro, la unión de las copas, se ve de esta manera, ¿sí? Si nos damos cuenta, todavía queda como un poquito levantado. Eso quiere decir que cuando hagamos ahorita la segunda vuelta de puntos altos, podemos repetir acá una disminución. Sí, esto es para que no me vaya a quedar así levantadito. Bien, entonces sigo tejiendo los puntos altos de manera normal hasta llegar acá, a la última cadenita. Hago 2 cadenitas para subir, giro y comienzo a tejer acá. Punto alto sobre cada punto alto. Cuando llegue acá, hago una disminución sobre la disminución que acabé de hacer. Sigo tejiendo punto alto sobre punto alto y nos vemos acá. Y bien chicos, aquí ya estoy finalizando la segunda vuelta de puntos altos, como les comenté. Y fíjense, esto se ve así.
Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer de aquí hacia abajo, pero vamos a hacerle intercaladas como unas filas de detalles, ¿sí? Vamos a hacerle unas filas así con punto piña. Entonces, siempre que vayamos a empezar a hacer los puntos piña, fíjense, comenzamos acá para hacer la siguiente vuelta, que viene siendo mi vuelta número 3. Hago 2 cadenas, giro, y siempre que vaya a tejer el detalle de puntos piña, tengo que asegurarme de tener el top desde el derecho. Sí, fíjense, el derecho del top es el que se ve así. Les enseño el revés, fíjense. Sí, los puntitos se ven todos desde el revés. Así se ve por el derecho. Entonces comenzamos la puntada piñas. Exactamente igual como la hicimos, solo que sin la puntada picot. Entonces acá para comenzar la puntada piña, enlazo y comienzo desde el primer punto. Sí, este es mi primer punto, no este agujerito porque es la base de las cadenas y las cadenas van a ser el punto alto de este costado. Entonces comienzo allí mismo mi puntada piñas, 1, el segundo punto alto sin cerrar, el tercer punto alto sin cerrar, atravieso los 4, hago una cadenita para sujetar y una segunda cadena que es la cadena de separación. ¿Sí? Ahora enlazo y cuento 1, 2 y en el tercero repito puntada piñas, cierro todo, una cadenita para sujetar y una segunda cadena de separación. Enlazo y repito, sujeto y cadena de separación. Y bien chicos, fíjense, esto me debe de ir quedando de esta manera. Sí, voy a seguir repitiendo la puntada piñas. Aquí honestamente yo no conté la cantidad de puntos, ¿sí? Simplemente vamos a dejarlo fluir. Seguimos tejiendo puntos altos y cuando estemos llegando al final vamos a ver cómo nos quedan las puntadas aquí, a ver qué hacemos. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la vuelta. Entonces 1, 2, 3. Bueno, fíjense, hago mi último punto piña, la cadenita de sujetar y fíjense que me quedan acá 2 puntos altos. Sí, me quedaron solo 2. Entonces aquí no voy a hacer la cadenita de separación, sino que hago 1 y hago un segundo punto alto al lado. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Dependiendo de la cantidad de puntos que nos quedan, si no nos alcanza para finalizar acá con un punto piña, simplemente completamos así con punto alto y fíjense que no ha pasado nada. ¿Sí? Ahora para hacer la siguiente vuelta, bueno, fíjense, esto se ve así. Ahora para hacer la siguiente vuelta, entonces tejemos 2 cadenitas, giramos y aquí vamos a hacer el diseño que más queramos. ¿Sí? Podemos hacer un par de vueltas de puntos altos normal, vueltas con punto piñas, lo intercalamos una y una como ustedes deseen. Lo importante, como les dije hace un momento, es que siempre que tejamos la puntada piñas nos aseguremos que nuestro top esté desde el derecho. Bien, entonces para tejer acá esta vuelta que viene siendo la de puros puntos altos, entonces aquí el primer agujerito no lo tejemos porque es la base de las cadenas y esta cadena ya las estamos contando como el punto alto. Tejo punto alto en el punto siguiente porque tengo punto alto y aquí ya estoy en la puntada piñas. Sí, en la puntada piñas, entonces enlazamos y fíjense que aquí arriba se me hace como un agujerito. Sí, allí voy a tejer un punto alto. Enlazo. Aquí donde tengo las cadenitas, lo que voy a hacer es que voy a hacer un punto alto en el centro del agujerito y un punto alto, fíjense que aquí se me forma como un agujerito. Allí tejo el punto alto, enlazo, al lado fíjense que tengo como otro agujerito, allí hago el punto alto. Aquí ya lo que tengo es el espacio de la cadena, entonces allí en el agujerito hago el punto alto. Y aquí ya se me notan, fíjense, 1 y 2 y el de la cadena, ¿sí? Entonces hago 1, el segundo aquí sobre el punto piña, fíjense que se hace como un huequito.
Y en el centro, que es el de la cadena de separación, aquí, fíjense que aquí sí me da espacio para tejer el punto alto. Hago 1 y 2 sobre las piñas, hago 2 puntos altos. Allí se notan los 2 agujeritos. Luego en el centro, en el espacio de la cadena, y así seguimos repitiendo. ¿Sí? Fíjense, esto me va a ir quedando así. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, como les dije, seguimos repitiendo la cantidad de vueltas que queramos una y otra vez hasta tener la medida de largo necesaria para cada una de las tallas. Acá cuando finalicemos, aquí abajo ya la última vuelta, esta última vuelta debe ser con puntos altos, la vuelta de puntos altos finalizada desde el derecho, y vamos a contar, ahí sí tenemos que contar exactamente la cantidad de puntos altos que tenemos porque necesitamos conocer esa cantidad. Y bien chicos, aquí estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta. Esto se ve de esta manera, ¿sí? Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 13 vueltas. Fíjense, aquí hice 2, el de punto piñas, 3 vueltas, piñas, 3 vueltas, piñas, y finalicé con 2 vueltas porque, como les dije, la última vuelta debía finalizar estando desde el derecho del top. Bien, entonces, para hacer estas 4 vueltas finales, para hacer el detalle que vamos a hacer aquí abajo, bueno, como les dije hace un momento, teníamos que contar los puntos. Sí, yo acá ya los conté, ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a contar la cantidad de puntos. Tenemos que tener una cantidad de puntos impar. ¿Sí? Entonces, yo aquí ya conté y yo tengo 137 puntos. Si de casualidad ustedes tienen una cantidad de puntos pares, pueden hacer 2 cosas. Una, que aquí en el último punto hagan un aumento y de esta manera tienen una cantidad impar. O 2, que no tejan este último puntito, ¿sí? Y también tienen una cantidad impar, pero es importante tener una cantidad impar. Bien, entonces, una vez que tengamos contados nuestros puntos, como les dije, yo tengo 137, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a determinar el puntito central, ¿sí? Para determinar el puntito central, en mi caso, yo tengo 137 puntos, entre 2 me dan 68.5. ¿Sí? Quiere decir que mi puntada central viene siendo la puntada número 69. ¿Sí? Entonces determinamos el centro y colocamos un marcador en ese puntito. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo, sin contar este puntito central, que es el punto número 69, yo tengo desde acá hasta acá 68 puntos. Y desde acá hasta el final 68 puntos también, ¿sí? Quiere decir que el del centro viene siendo mi punto número 69. Si yo sumo 68 más 68 son 136, más este que tiene el marcador vienen siendo mis 137 puntos. Bien, ahora la puntada que vamos a realizar tiene que ser múltiplo de 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en realidad la puntada es múltiplo de 20 más 1. Pero ese 1 está acá en el centro y no lo vamos a contar. Entonces, como tiene que ser múltiplo de 20, vamos a contar. Sin contar el puntito del centro, comenzamos desde el punto de al lado hacia acá, cantidad de puntos que sean múltiplo de 20. En mi caso, como yo tengo hacia acá 68, pues llegué hasta 60 puntos nada más. ¿Sí? Múltiplo de 20 es 20, 40, 60, 80. Entonces, conté 60 puntos hacia este lado. Coloqué el marcador y conté 60 puntos desde acá, sin contar el del centro, hasta acá, y coloqué el otro marcador. Bien, entonces, una vez que tengamos esto listo, todo esto señalado, ya podemos comenzar el acabado acá en la parte inferior. A mí aquí me sobran 8 puntos. Bien, a ustedes les puede sobrar más, les puede sobrar menos, pero es importante que tengan contada la cantidad de puntos que les sobran acá. ¿Sí? Entonces aquí comenzamos, como siempre, tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, giramos. Cuando giremos, yo debo de comenzar esta vuelta desde el revés. ¿Sí? Fíjense, aquí está mi revés del top. Como yo aquí tengo 8 puntos, siempre voy a comenzar tejiendo 8 puntos. Y este viene siendo mi punto alto número 8. Fíjense que no estoy tocando el punto que tiene el marcador.
¿Sí? Ahora retiro este marcador y para comenzar entonces, ahora sí el punto, voy a tejer 6 puntos altos. ¿Sí? Estos 8 puntos altos, 10 puntos altos, la cantidad de puntos altos que ustedes tengan aquí, es como que, ok, no los contamos, empezamos a contar a partir de ahora. Entonces, tejemos 6 puntos altos y 6 puntos altos. ¿Sí? Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Aquí enlazamos y aquí vamos a saltar 4 puntos altos. ¿Sí? Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tejemos allí 3 puntos altos, 5 cadenitas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos allí, porque aquí es donde va a comenzar mi abanico. ¿Sí? Entonces tejemos 3 puntos altos y 3 puntos altos. ¿Sí? Les tiene que quedar algo así. Ahora, siempre antes del abanico y después del abanico hacemos lo mismo. Entonces tejemos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Enlazamos. Y acá vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a comenzar a tejer puntos altos. Si tejo el primero, tengo que completar 11 puntos altos. 1 y hago el punto alto número 11. ¿Sí? Fíjense, así se va viendo hasta este momento. Entonces, luego de que tengamos la cantidad de puntos altos, tienen que ser 11, volvemos y repetimos esta parte. ¿Sí? 3 cadenas, saltamos 4 puntos y en el quinto punto alto tejemos esto. Entonces, volvemos y repetimos. 1, 2, 3 cadenas, enlazamos, saltamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto tejemos la base del abanico. Entonces 1, 2, 3, 4 en el quinto tejemos 3 puntos altos, 5 cadenas y 3 puntos altos allí mismo. Volvemos y repetimos 3 cadenitas, enlazamos y contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto comenzamos a tejer el primero de los 11 puntos altos. ¿Sí? Sí, entonces seguimos repitiendo hasta llegar acá al final. Y aquí al final debemos tener exactamente la misma cantidad de puntos con las que comenzamos. Chicos, antes de continuar, aquí para que sepan que están bien, la puntada central que tiene el marcador, esa puntada debe ser el punto número 6 de esta parte donde tejemos los 11. Si yo aquí tengo 5, donde estaba el marcador debe de ser el punto número 6. De esta manera sabemos que estamos bien. Y aquí estoy finalizando. Entonces fíjense, esto se ve así. Yo voy a tener un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 abanicos. Entonces, como les dije, finalizamos con la misma cantidad de puntos que la que comenzamos. Bien, ahora para hacer la vuelta número 2 de este abanico, de estos abanicos, entonces tejemos como siempre 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto, giramos y volvemos y repetimos la cantidad de puntos altos que nos sobraban, ¿sí? La que no estamos contando, por decirlo de alguna manera. En mi caso son 8, entonces tengo 1 y 8 puntos altos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, los que comenzamos a contar son, vamos a tejer 4 puntos altos. Enlazamos, fíjense que no hago cadenas ni nada, ahí mismo tejo. Y 4 puntos altos. ¿Sí? Aquí me deben de sobrar estos 2 puntitos. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y vamos a pasar directamente aquí al centro para comenzar a formar nuestro abanico. ¿Sí? Este abanico consiste en 15 puntos altos, pero estos puntos altos los vamos a hacer dobles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el punto alto doble? Enlazamos una, enlazamos 2 veces. ¿Sí? Fíjense cómo queda mi crochet y comenzamos a tejer acá en el centro 15 puntos altos dobles.
traemos hebra en el punto alto doble, entonces pasamos 2 aros, pasamos 2 y pasamos 2, ¿sí? De esta manera completamos el punto alto doble. Este puntito lo llevamos acá bien pegadito, aquí a la cadena, y repetimos. Ya llevo 1, enlazo 2 veces, aquí traigo hebra, enlazo, paso 2 aros, paso 2 aros y paso 2 aros, ¿sí? A medida que voy tejiendo, como que voy acomodando los puntitos para que me queden bien pegaditos. Les repito por última vez, el punto alto doble, enlazo 1, enlazo 2, traigo hebra, paso por 2 y por 2. Sí, de esta manera ya tengo 3. Voy a completar 15 puntos altos dobles aquí en el centro y hago el punto alto doble número 15. Sí, fíjense, ya estamos formando el abanico. Ahora tejemos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Enlazamos y aquí vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto comenzamos a tejer puntos altos. Sí, tenemos que tejer 7 puntos altos. Ya llevo 1 y 7 puntos altos. ¿Sí? Y fíjense, en la parte de acá me sobran también 2 puntitos. Ahora seguimos repitiendo. Tenemos 2 puntitos acá y 2 puntitos acá sin tejer. Ahora repetimos el abanico. ¿Sí? Cuando vamos a pasar el abanico, tejemos 3 cadenas. Enlazamos 1, enlazamos 2 y comenzamos a tejer los 15 puntos altos dobles acá en el centro. Y esto es lo que vamos a repetir. ¿Sí? Terminamos los 15 puntos altos dobles, saltamos 2 puntos en el tercero, tejemos 7 puntos altos normales, 3 cadenitas y seguimos repitiendo. Finalizamos acá exactamente de la misma manera en la que comenzamos. Sí, fíjense, entonces acá finalizamos como siempre saltando 2 puntos y comenzamos acá en el tercero. Y bien chicos, aquí ya comencé la tercera vuelta. Bueno, les enseño. Fíjense, los abanicos se ven así, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hice acá? Comencé con los puntos que no estoy contando, ¿sí? Tejí mis 8 puntos altos. En mi caso, ahora en la parte de acá voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí me tiene que sobrar solo un punto alto. ¿Sí? Fíjense, me tiene que quedar solo un puntito. Acá vamos a tejer una cadenita de separación. Enlazamos. Aquí sí vamos a tejer puntos altos normales. Saltamos este primer punto alto doble. Este no lo vamos a tejer. Comenzamos aquí en el segundo. Y tejemos un punto alto normal, 2 cadenas, enlazamos, saltamos un punto, en el siguiente tejemos punto alto normal, 2 cadenas, saltamos un punto, punto alto normal, 2 cadenas y así vamos a seguir repitiendo por todo el abanico. Y aquí cuando estemos finalizando saltamos un punto, tejemos el punto alto y aquí también me va a sobrar un punto alto doble, ¿sí? En total tengo que tener 6 agujeritos. Entonces comenzamos a contar desde este 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Bien, entonces para finalizar, finalizamos tejiendo una cadenita. Enlazamos, aquí vamos a saltar un punto, saltamos este primer puntito y acá vamos a tejer 4 puntos altos seguidos y 4 puntos altos seguidos. Aquí sí me van a sobrar, fíjense, aquí me van a sobrar 2 puntos. Bien, entonces esto se va a ir viendo así, seguimos repitiendo. Recuerden que aquí saltamos un punto y aquí me van a sobrar estos 2. Bien, entonces repito, tejo una cadenita de separación, enlazo y acá salto este primer punto y comienzo en el segundo. Punto alto, 2 cadenas,
salto un punto, seguimos repitiendo exactamente igual hasta llegar a acá. Finalizamos como siempre de la misma forma en la que comenzamos y nos vemos para hacer la última vuelta. Y bien chicos, aquí ya finalicé la tercera vuelta, ¿sí? Ahora para hacer la última vuelta hacemos una cadenita, giramos. Cuando giremos debemos de quedar por el derecho de nuestro top, ¿sí? Entonces aquí vamos a tejer en el primer agujerito, en el de la base de la cadena, vamos a tejer un punto bajo. En el punto siguiente vamos a tejer un punto bajo, pero le vamos a hacer una puntada picot, ¿sí? Como la que hacíamos aquí en la copa. Entonces luego de este punto bajo tejemos 1, 2, 3 cadenitas, sujetamos acá, tomamos estas 2 hebras y allí hacemos la puntada picot tejiendo un punto bajo, ¿sí? En el punto siguiente hacemos un punto bajo, en el siguiente punto bajo con puntada picot, hacemos el punto bajo, 3 cadenas, sujetamos, nos devolvemos en estas 2 hebras, allí hacemos el punto bajo y tenemos la puntada picot. Seguimos repitiendo puntada picot y finalizo aquí en el último punto con un punto bajo, ¿sí? Un punto bajo normal. De esta manera, fíjense, nos queda acá. Recuerden que esta es la vuelta final. Ahora vamos a pasar acá al abanico, ¿sí? Entonces para pasar al abanico tejemos 1, 2, 3 cadenitas y vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos acá con el punto piña y puntada picot, solo que el punto piña no lo vamos a hacer con punto alto normal, sino que con punto alto doble, ¿sí? Entonces estas piñas, fíjense, enlazamos una, enlazamos 2 veces y comenzamos en el primer cuadrito, ¿sí? Este no, porque es el arquito de las cadenas. Comenzamos acá, tejemos punto alto doble sin finalizar, ¿sí? Entonces pasamos una y pasamos 2 veces, enlazamos una, enlazamos 2, pasamos una, 2, ¿sí? Vamos a hacer el punto piña acá con 4 puntos altos dobles sin finalizar. Llevo 2, hago el tercero, paso 2 aros, paso 2 aros y hago el cuarto punto alto doble sin finalizar. Aquí al final tengo 1, 2, 3, 4 y 5 aritos. Enlazo, atravieso los 5, una cadenita para sujetar y hago la puntada picot. Entonces hago 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el agujerito hago el punto bajo para completar la puntada picot. Y aquí voy a hacer una cadenita de separación, ¿sí? Solo una cadena. Paso al cuadrito siguiente y vuelvo y hago punto piña con 4 puntos altos dobles sin cerrar. Y hago la puntada picot, ¿sí? Tejo 3 cadenas y el punto bajo aquí en el arito de la unión. Ahora aquí sí voy a hacer una separación con una cadenita y repito en el cuadrito de al lado. Les enseño la última vez, enlazo 2 veces, paso 2, paso 2. 2 y 2, 2 y 2, y 2 y 2. Me quedan 5 aros. Enlazo, atravieso los 5, cadenita para sujetar, puntada picot, cadena de separación y repito. Fíjense, me tiene que ir quedando así. Sí, repito, en cada uno de los agujeritos al final debo de tener 6 piñas. Ahora hacemos una cadenita para sujetar. Esta última piña no va a llevar puntada picot, sino que vamos a hacer una cadenita de separación. Pasamos acá al grupo de 4 puntos altos, saltamos 1 y en el segundo tejemos punto bajo, puntada picot. Aquí tomamos estas 2 hebras,
hacemos allí el punto picot, punto bajo en el siguiente punto y comenzamos a repetir. Fíjense, esto me va a quedar así. Entonces aquí en puntadas picot vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 y está acá en el centro. ¿Sí? Entonces seguimos repitiendo y comenzamos igual que en este abanico. Tejemos 3 cadenitas, aquí, fíjense, 3 cadenitas. Para comenzar tejemos 1, 2, 3 cadenitas y comenzamos a tejer los puntos piña. Entonces seguimos repitiendo hasta llegar al último punto piña y nos vemos acá para repetirles nuevamente esta parte. Bien, cierro una cadenita para ajustar. Fíjense, este es el abanico. En esta última piña solo voy a hacer una cadena de separación, paso al grupo de 4 puntos altos, salto el primer punto, en el segundo hago un punto bajo con puntada picot, o sea que hago 3 cadenas, me devuelvo en estas 2 hebras, hago allí punto bajo, repito punto bajo en el punto siguiente y de esta manera cerramos el abanico, ¿sí? Aquí comenzamos a repetir, entonces siempre que comenzamos tejemos 3 cadenitas y comenzamos el punto piña. Seguimos repitiendo y finalizamos acá con los puntos picot intercalados de la misma manera en la que comenzamos acá. Bien, y bien chicos, una vez que finalicemos, fíjense, los abanicos se ven de esta manera. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer son los ojales con los que vamos a sujetar este top en la espalda. Entonces, aquí donde finalizamos, fíjense, yo finalicé en la parte de acá, vamos a tejer los ojales acá. Bien, entonces, para hacer esto, vamos a tejer aquí en este costado, hacemos una cadenita, luego de este último punto bajo, y vamos a tejer en la parte de acá puntos altos. ¿Sí? Enlazamos, y como aquí no tengo un punto específico sobre el cual tejer, entonces en cada agujerito que vaya viendo voy a ir tejiendo un punto alto. Vamos a ir contando los puntos a medida que los vamos haciendo. Y bien chicos, una vez que finalicemos los puntos altos se ven así. Por referencia yo tengo 31. ¿Sí? Entonces ahora tejemos 2 cadenitas y vamos a hacer los ojales. Para hacer los ojales, entonces, dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes tengan acá, pueden dejar separación de 5, 6, 4 puntos. ¿Sí? Entonces, aquí en las esquinas siempre tratamos de dejar un ojal bien pegadito. Pueden ser con 1 o 2 puntos. Entonces yo voy a hacer con un solo punto, hago una tercera cadena, que es una cadena de separación, enlazo, salto un punto, ¿sí? Salto un puntito, y voy a tejer 6 puntos altos seguidos y 6 puntos altos seguidos, hago una cadenita de separación, salto un punto, repito 6 puntos altos seguidos, 6 puntos altos, cadenita de separación, salto un punto y sigo repitiendo, y aquí al final tejo un punto alto, ¿sí? Fíjense, así se ven los ojales. Pero estos ojales debemos reforzarlos, ¿sí? Entonces para reforzarlos tejemos una cadenita, giramos y vamos a tejer puntos bajos. Comenzamos acá en el primer agujerito tejiendo un punto bajo en el centro del cuadrito y un punto bajo sobre cada punto alto. Punto bajo en el cuadrito y punto bajo sobre cada punto alto. Finalizamos el último punto bajo y fíjense, de esta manera me quedan los ojales reforzados. Sí, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, aquí ajustamos y fíjense, ahora vamos a hacer del otro lado lo mismo que acabamos de hacer acá. Y bien chicos, una vez que tengamos los ojales de ambos lados listos, fíjense, se ven así. Ahora vamos a tejer
En la parte de acá vamos a sacar la tira que va a pasar por el hombro y conecta acá en la espalda. Bien, entonces para hacer esta tirita, fíjense, como siempre que comenzamos, hacemos nudo deslizado, buscamos acá. Aquí yo había hecho 6 puntitos, ¿sí? Entonces comienzo aquí en el primero, paso el nudo, ajusto, hago las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Recuerden que siempre vamos a aprovechar de ir ocultando la colita de hebra y tejo un punto alto sobre cada punto alto y 6 puntos altos. Fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo. Esta tira va a consistir únicamente en 6 o 7, la cantidad de puntos que ustedes tengan acá. Entonces esta hebra ya la puedo cortar. Y sigo repitiendo. 2 cadenitas, giro. Y bien chicos, una vez que hayan tejido una tira lo suficientemente larga, fíjense, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga porque de una vez con esta hebra vamos a hacer la costura, ajustamos y bien, fíjense, esto se ve así. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 29 vueltas y estas 29 vueltas, midiéndolas desde acá bien estiraditas, miden 31 centímetros, ¿sí? Pero recuerden que esto es una medida muy particular y muy propia para cada una porque hay muchos factores que influyen, principalmente la estatura. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra tira lista, fíjense, vamos a enhebrar nuestra agujita lanera y ahora vamos a posicionarlo. Aquí estoy desde el derecho, vamos a colocarlo así, por el revés. Esto va a ir así. Y la tira va a venir y va a conectar acá en la espalda, ¿sí? Fíjense, esto va a ir. Aquí estoy desde el revés, coloco esto así, quiere decir que al voltearlo hacia acá, esto está por el derecho. Traigo la tira así bien derechita y la voy a colocar acá. Fíjense, la voy a alinear así, que me quede aquí bien pegadita. La coloco así hacia abajo para poder tejer por el revés. Y lo que voy a hacer acá es una costura simple con la agujita lanera. Entonces tenemos que alinear todo bien. Y comenzamos a coser puntito por puntito. Y atravesamos la aguja en los puntos. Cuando finalicemos, antes de hacer el remate, verificamos la costura. Fíjense, me tiene que quedar algo así. Entonces, para hacer este remate, lo que hacemos es que nos devolvemos en un puntito. Antes de cerrar este aro, pasamos por allí la aguja. Esto nos crea como un pequeño nudo. Ajustamos y lo que vamos a hacer es ocultar la hebra. ¿Sí? Ocultamos la hebra como siempre hemos hecho en algunas puntadas y cuando ya la hayamos perdido por puntos suficientes cortamos. Ahora vamos a repetir lo mismo en la otra copa. Y bien chicos, una vez que tengamos ambas tiras listas, lo único que nos queda por hacer es la tira con la que vamos a amarrar este top aquí en la espalda. Para ello y para hacer esta tira lo que tenemos que hacer es tomar unas 4 o pueden ser más hebras de hilo. Sí, fíjense, aquí lo que hice fue que saqué unos 10 metros aproximadamente de cada tira, luego las uní y corté aquí en las puntas. Sí, entonces hacemos el nudo deslizado y para hacer esta tirita me voy a apoyar con un crochet más grande, este es de 5 milímetros. Ajustamos y simplemente comenzamos a tejer cadenitas. Sí, fíjense, comenzamos a tejer las cadenas. Y vamos a seguir repitiendo. A mí esta tira me gusta hacerla bastante larga. Voy a hacerla hasta tener unos 90 o 100 centímetros. Y cuando ya hayamos tejido suficiente, fíjense, para cortar la hebra, entonces lo que hacemos es, hacemos una última cadenita. Si les queda poca hebra acá, la sacan. Así, ajustan y cortan el borde.
Y cuando tengamos nuestra tira lista, lo único que nos queda por hacer es trenzarla acá en los ojales y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante fácil y rápido para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!